Buenas noches, hermanos. Dios bendiga grandemente a todos, abundantemente a cuantos están esta noche conectados aquí, como también a aquellos que luego podrán ver este video en tiempo diferido o lo verán en diferido y podrán también aprovechar la lección que vamos a presentar esta noche, que consta de dos partes en nuestro curso de estudios sobre la vida cristiana y cuya primera parte tiene que ver con la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha del nacimiento de Cristo. Estamos tan acostumbrados a datar, cuando decimos datar nos referimos a ponerle fecha, ¿no? Estamos tan acostumbrados a datar los eventos de la historia en relación con la fecha del nacimiento de Jesús que resulta bastante desconcertante considerar cómo datar el propio nacimiento de Jesús. Y es muy perturbador para el hombre común descubrir que el sistema actual de contar el tiempo es incorrecto debido a un error de 4 años en la datación del nacimiento de Jesús, algo que en lecciones pasadas ya habíamos anunciado que aclararíamos y que nos corresponde esta noche. Este error fue cometido por un abad de Roma llamado Dionisio Exiguo en el año 526 después de Cristo. Su ciclo de la Pascua fijó la fecha del nacimiento de Jesús para el mundo cristiano y ahora está tan firmemente establecido que debemos decir que no puede ser reemplazado. ¿En qué año nació Cristo? Hemos utilizado las siglas AC antes de Cristo y DC después de Cristo con tanta frecuencia que quizás nunca nos hemos detenido a considerar cómo comenzó tal sistema de conteo del tiempo. Así que lo primero que es aquí está una foto de lo que se cree que era este señor Exiguo, y lo primero que vamos a tratar esta noche es, pues, hablemos sobre modos antiguos de contar el tiempo. La luna siempre ha desempeñado un papel importante en el método de medir el tiempo, ya que es la base de la división en meses. Los antiguos primero utilizaron un año de 10 meses, es decir, de 304 días. Luego se agregaron 2 meses más y un mes extra cada 2 años, haciendo este año de 355 días. Julio, o el emperador, todavía no le puedo llamar, el dictador en el sentido que se utilizaba el término en ese tiempo, Julio César, don Julio César, trajo orden a la confusión general al establecer lo que se conoce hoy como el calendario juliano en el año 46 a.C., con un año de 365 días y los meses tal como los tenemos hoy. El calendario juliano fue reformado por el Papa Gregorio en el 1582 porque había quedado desfasado 10 días. Declaró que el 5 de octubre fuera el 15 de octubre y organizó que los años bisiestos fueran divisibles por 400. En la historia temprana prevaleció el método de contar los años desde el nacimiento del reinado de reyes o de una dinastía, o como en Roma el año de los cónsules, o contando desde una era en la historia como la era de Alejandro o la era de Sila. Los griegos contaban por olimpiadas, el gran festival nacional y carnaval atlético que se celebraba cada 4 años, comenzando en el 776 antes de Cristo. Los romanos contaban, como ya lo explicamos en la lección pasada, desde la fundación de la ciudad de Roma. Las siglas que se utilizan son AUC, que es una frase latina, ab urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad, obviamente refiriéndose a Roma. Ahora pasamos a un segundo punto que tiene que ver con las fuentes. Cuando buscamos la fecha del nacimiento de Jesús, tenemos varias fuentes. En primer lugar, Mateo y Lucas, los evangelios que narran el nacimiento de Cristo. En segundo lugar, también tenemos al historiador judío Flavio Josefo, el que escribió poco después de la destrucción de Jerusalén y que hemos citado mucho en este curso y en otros. Número tres, los historiadores romanos y los primeros escritores cristianos. En cuarto lugar, varias tabletas antiguas y piezas de dinero que llevan nombres y fechas.
Y en quinto lugar, cálculos de astrónomos. Mateo no intenta datar el nacimiento de Jesús, pero deja claro que nació cuando Herodes era rey y que la muerte de Herodes ocurrió durante la estancia en Egipto, cuando el niño probablemente era muy pequeño. Aquí hay dos problemas. ¿Cuándo murió Herodes? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió Herodes? Josefo y Dion Casio nos dan la respuesta a la primera pregunta, pero la segunda permanece sin respuesta. Podemos estar seguros de que María, José y el niño permanecieron en Belén por lo menos 40 días, porque recuerde que se llevó a cabo la presentación del niño y de esto leemos en Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Cuánto tiempo más permanecieron? No podemos decir y solo podemos conjeturar la duración de la estancia en Egipto. El Evangelio parece insinuar que la estadía fue corta. Si fue solo un mes, podemos datar el nacimiento de Jesús justo antes de la muerte de Herodes. Los niños en Belén fueron asesinados, dice la palabra, desde 2 años de edad y menores. Eso hace que sea seguro que este periodo desconocido no duró tanto como 2 años. El rey anciano y sanguinario pudo haber establecido un límite de edad alto para desestimar cualquier posible engaño por parte de los conocidos como reyes magos. Hablemos entonces de su muerte, la muerte de Herodes. A ver, se me están quedando algunas presentaciones aquí que tenía listas. La muerte de Herodes. Josefo nos dice que Herodes reinó 37 años desde que fue declarado rey por los romanos hasta su muerte. Esto nos lo dice en su libro Antigüedades. En otros pasajes data el inicio del reinado de Herodes en la 184 Olimpiada, la que se dio entre los años 44 y 40 antes de Cristo, y el consulado de Calvino y Polión, que se da en el año 40 antes de Cristo. Esto dataría la muerte de Herodes alrededor del año 4 antes de Cristo. Varios otros pasajes de Josefo y Dion y monedas antiguas que han sido descubiertas nos llevan a esta misma fecha. Josefo menciona en Antigüedades otra vez que hubo un eclipse de luna poco antes de la muerte de Herodes. Este es el único momento en que Josefo menciona un eclipse de sol o de luna en todos sus extensos escritos. Los astrónomos han localizado 3 eclipses de luna entre el año 5 y el 3 antes de Cristo. Otros hechos conocidos hacen evidente que el eclipse del 13 de marzo en el año 4 antes de Cristo es el que menciona Josefo en su libro Antigüedades, porque él dice en esta obra que Arquelao, un hijo de Herodes, acababa de completar los 7 días de luto por Herodes cuando asistió a la Pascua. La Pascua ocurrió el 1 de abril del año 4 antes de Cristo. Así que la muerte de Herodes debe haber sido entre el 13 y el 24 de marzo del año 4 antes de nuestra era. La huida a Egipto ocurrió antes de la muerte de Herodes y el nacimiento de Jesús al menos 40 días antes de esto, de modo que Cristo no pudo haber nacido más tarde que en algún momento de febrero del año 4 antes de Cristo. ¿Cuánto antes de esto pudo haber ocurrido? No lo sabemos, es incierto. El límite de 2 años para la matanza de los niños asegura que Cristo debe haber nacido en algún momento entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Las probabilidades son que fue alrededor del año 4. Así, el calendario actual, basado en el ciclo de la Pascua de Dionisio Exiguo en el siglo VI, está equivocado por 4 años. Los cálculos anteriores de los padres de la iglesia, o llamados padres de la iglesia, sobre la fecha del nacimiento de Jesús, parecen haber estado más cerca de la verdad que los de Dionisio. Ellos seleccionaron entre el año 3 y 2 antes de Cristo. Ahora, la escritura habla de un censo, hablemos del censo. Lucas data el nacimiento de Jesús de la siguiente manera en Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Los registros históricos muestran que Cirenio fue gobernador de Siria del 6 al 11 después de Cristo
y que en el 6 o 7 después de Cristo llevó a cabo un censo en Palestina. Lucas se refiere a este censo en Hechos capítulo 5, versículo 37. Aquí menciona un censo anterior diciendo, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Los registros indican que Saturnino fue gobernador del 9 al 6 antes de Cristo y Varo, con V, del 6 al 4 antes de Cristo. Luego los registros son inciertos hasta Cirenio, del 6 al 11 después de Cristo. Esto es desconcertante, pero una inscripción mutilada parece indicar que Cirenio fue gobernador de Siria en dos ocasiones. La primera, en el periodo alrededor del año 4 antes de Cristo. Él estaba llevando a cabo una guerra en Cilicia en ese momento. Tertuliano, quien escribió para el 220 después de Cristo, afirma que Saturnino llevó a cabo el censo, lo que se toma como que él inició y su sucesor lo continuó. Justino Mártir, que está escribiendo por el año 140 después de Cristo, afirma que Cristo nació bajo Cirenio y que esto puede ser probado por los registros oficiales. Dice que Cirenio era procurador y la palabra griega que Lucas utiliza parece afirmar lo mismo. Así, Varo podría haber sido el gobernador o legatus y Cirenio el procurador, que estaba estrechamente relacionado con la realización de este censo. Otro aspecto o factor que nos puede ayudar a datar la fecha del nacimiento de nuestro Señor es la fecha del bautismo. Lucas establece que Jesús tenía unos 30 años cuando fue bautizado. El bautismo ocurrió no mucho después del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Este evento se localiza definitivamente por Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Pero Tiberio comenzó a reinar en el año 15 después de Cristo. Esto haría que Juan tuviera 34 años al inicio de su ministerio. Juan, recuerde que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Tiberio comenzó en el 15 después de Cristo y este es, dice Lucas, el 15º año de su reinado. Entonces tenemos que sumar 4 más 15 más 15, ¿a qué nos da? 34. Esto haría que Jesús tuviera unos 33 años. Por supuesto, Lucas no dice que Jesús tenía exactamente 30 años, sino que tenía aproximadamente esa edad. Dice unos 30 años. ¿Cuánto margen esto permite? No lo sabemos, pero se ha descubierto que Tiberio estuvo asociado con su padre como emperador tan temprano como en el año 11 después de Cristo, y esto puede haber sido el momento reconocido en las provincias como el inicio de su reinado. Este cálculo nos llevaría de vuelta al 4 antes de Cristo. Sumamos 4 más 11 más 15 y nos va a dar 30. Así la información de Lucas coincide con la de Mateo e indica 4 antes de Cristo o el año 750 desde la fundación de Roma. Ahora, aquí viene una pregunta que se torna de bastante interés para esta fecha, sobre todo para el próximo mes. ¿Es correcta la fecha del 25 de diciembre como el día del nacimiento de nuestro Señor? Hay aún mayor incertidumbre en cuanto al día del nacimiento de Jesús. Ya hemos determinado el año. El Nuevo Testamento no proporciona datos definitivos sobre este punto. La referencia más antigua a este tema en la literatura cristiana existente es de Clemente de Alejandría, que escribe por allá por el año 180 después de Cristo. Él afirma que algunos pensaban que la fecha del nacimiento de Cristo era el 21 de abril y otros el 22 de abril y otros el 20 de mayo. Parece condenar sus intentos especulativos como curiosidad profana. La Iglesia Oriental argumentaba que Cristo debió haber nacido el 6 de enero, porque él era el segundo Adán y debió haber nacido el sexto día del año, así como el primer Adán nació el sexto día de la creación. Así que ellos celebraron el 6 de enero como el día durante muchos siglos. La Iglesia Armenia todavía celebra este día. La celebración del 25 de diciembre como el día puede rastrearse hasta el siglo IV de nuestra era. Parece haber surgido en Occidente. El predominio de Roma llevó a
casi su aceptación universal. El estudio de la narrativa de los evangelios muestra que sí, el 25 de diciembre se ajusta a los hechos conocidos de la vida de Cristo, contando hacia atrás desde la muerte de Herodes. El 25 de diciembre permite tiempo para los diversos eventos descritos. La incertidumbre sobre la fecha del nacimiento de Jesús no debería perturbarnos de todas maneras. Si hubiera sido una característica esencial de la fe cristiana, el Nuevo Testamento seguramente habría proporcionado información más específica. Así que aquí tenemos que aclarar definitivamente que cuando decimos que el 25 de diciembre se ajusta, no estamos diciendo que necesariamente cumple con todos los argumentos o a favor o que puede responder todos los argumentos en contra. Por ejemplo, uno de los más poderosos argumentos en contra de que sea 25 de diciembre la fecha es que para ese tiempo los pastores, no, según el clima en Palestina, no hubieran estado a la intemperie esa noche cuando los ángeles se les aparecieron y les anunciaron el nacimiento del Mesías. Para esa fecha, 25 de diciembre, era una época bastante lluviosa y ellos hubieran estado encerrados y protegidos con sus rebaños. Por ejemplo, ese es uno de los argumentos que me parece más poderoso. Cuando digo que se ajusta, me refiero al tiempo, es decir, da el margen de tiempo para cumplir los eventos que allí narra el Evangelio, pero no necesariamente tiene que ser esa fecha. También está el argumento histórico de que la Iglesia de Roma promovió esta fecha del 25 de diciembre porque desde el 2021 ya los paganos celebraban un festival que al quitárselo el cristianismo, porque era obviamente una situación de orgías y de inmoralidad y todo esto, pues sintieron la necesidad de tener que reemplazar con algo y que este algo tuviera significado y tuviera celebraciones que no volvieran a involucrar a los paganos en su vida anterior. Y se dice que así nace la idea y empieza a promulgarse rápidamente de que Cristo nació el 25 de diciembre. Me parece una explicación bastante racional que también se ajusta a los hechos ya conocidos de esta iglesia con sede en Roma. Así que podría ser el caso. Ahora, pasamos a la segunda parte de nuestra lección que tiene que ver con la fecha del nacimiento de Jesús. Vamos a hablar en primer lugar, para tratar este tema, de lo que nos dice el Antiguo Testamento, la predicción del lugar de nacimiento. Vamos a ese primer punto. Una de las profecías mesiánicas más definitivas del Antiguo Testamento es aquella que declara en el profeta Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá, o de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta misma profecía es citada en Mateo en el capítulo 2, versículo 6. Los críticos intentan oscurecer y negar las diversas profecías de la Biblia o hacerlas parecer como si hubieran sido escritas después de que ocurrieron los eventos. Qué manera más fácil luego de decir se cumplió tal cual. Pero no hay un escape de esta profecía. Es una prueba clara de la visión milagrosa del profeta. La profecía era tan clara que fue entendida sin dificultad. La respuesta de los escribas a Herodes sobre dónde debía nacer el Cristo fue instantánea. Los fariseos, que parecían ignorar el hecho de que Jesús había nacido en Belén, intentaron usar la profecía en su contra. Note que la escritura dice: pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Juan 7, 41 y 42. Note cómo tenían muy, pero muy claro el lugar. ¿Qué pasa aquí? Pues los registros se complementan. Con el Evangelio de Mateo solo como guía, podríamos concluir que Belén era el lugar de residencia de María y José. Se les presenta y luego el nacimiento de Jesús en Belén se relata abruptamente. Y en el regreso de Egipto no hay indicio de que al establecer su residencia en Nazaret
volvieran a su hogar anterior. Pero Lucas complementa a Mateo al mostrar a Nazaret como el hogar de José y María y cómo la providencia de Dios hizo que el niño naciera donde tenía que nacer, en Belén. Si tuviéramos solo a Lucas, concluiríamos que ellos regresaron directamente a Nazaret desde Belén. Pero Mateo complementa a Lucas al contar sobre la amenaza de la matanza de los niños y la huida a Egipto. Cabe señalar que no son solo José y María quienes hacen que se cumpla la profecía de que el Cristo debía nacer en Belén. Un emperador romano que emite un edicto es la causa motriz de todos los demás eventos. Cuán misteriosamente Dios trabaja sus maravillas a realizar. Ahora hablemos un poco de la Belén moderna. Belén se encuentra a poco menos de 10 kilómetros al sur de Jerusalén, en la cresta central o divisoria del país montañoso, y es la principal línea de viaje entre Jerusalén y toda la parte sur de la tierra de Israel. Hace medio siglo había unas 500 casas en la ciudad y alrededor de 5.000 habitantes, griegos o católicos romanos, con algunos musulmanes. Hoy la población ha aumentado a más de 15.000 y Jerusalén, en lugar de estar a poco menos de 10 kilómetros de distancia, se ha expandido por el camino de Belén hasta 5 kilómetros hasta el conocido Pozo de los Magos. Las casas de la sección antigua de Belén tienen un color plomo apagado debido a su gran antigüedad. Los edificios más famosos son un monasterio armenio, un griego y uno latino, y dos iglesias, todas amontonadas en un solo cúmulo confuso, como lo dijo un arqueólogo. Se dice que la parte más antigua de la estructura, la llamada iglesia de Santa María, fue erigida, como pueden verla ya en pantalla, por Constantino, el emperador Constantino, en el año 330 sobre la gruta o cueva de la Natividad, la supuesta cueva donde nació nuestro Señor. Aquí, en una pequeña cueva artificial, donde una estrella de plata está incrustada en el pavimento, se muestra el mismo lugar donde supuestamente nació Jesús, y en el lado opuesto está el pesebre donde él fue colocado. El pesebre está hecho de mármol. Obviamente no fue el pesebre donde nació nuestro Señor. Pero como han señalado muchos viajeros, las tradiciones de las iglesias griega y católica romana están equivocadas al seleccionar este lugar, como lo están tan a menudo en los sitios que atesoran en Palestina. Jesús nació en un pesebre, pero pesebre de verdad. Los animales no serían mantenidos en una cueva subterránea como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, por una empinada escalera. A través de la influencia de los ermitaños y monjes que vivieron en esas grutas, las tradiciones católicas ubican prácticamente todas las escenas históricas en Palestina en cuevas, como si la vida de nuestro Señor se hubiera vivido bajo tierra todo el tiempo. Justino Mártir, por allá por el 140 después de Cristo, dice que se informa que Jesús nació en una caverna cerca de Belén, pero esto no concuerda para nada con el Evangelio de Lucas, que dice que él nació en Belén. Y aquí es donde viene el ataque a la narrativa. Los métodos que los modernistas emplean para mantener sus presuposiciones incrédulas o escépticas se ilustran claramente en su intento de destruir la evidencia milagrosa que se encuentra en la predicción de Miqueas 5:2. No pueden negar que esa predicción fue pronunciada muchos siglos antes de que Cristo naciera en Belén. Fue dada siglos después de la época de David y por lo tanto no puede interpretarse como algo que se refería a él. Entre el tiempo de David y Cristo no surgió ninguna otra figura famosa en Belén. Ninguna gran figura ha surgido del pueblo desde la época de Cristo. La predicción de Miqueas fue tan clara que los judíos entendieron claramente que se refería a Cristo. El nacimiento real de Jesús en Belén ocurrió como resultado de circunstancias que hacen que el evento histórico cumpla la predicción de la manera más sorprendente y dramática. Preguntamos, ¿cómo pueden los modernistas que declaran que un milagro o una predicción milagrosa
inspirada, es una imposibilidad escapar de la fuerza de esta evidencia. Ellos intentan demostrar que las predicciones de Isaías 53, del Salmo 2, de Isaías 7:14 y otros pasajes similares se refieren a alguna figura del Antiguo Testamento. El profeta que está hablando, o su hijo, alguna persona desconocida de la época, o incluso la nación, que se concibe vagamente como si fuera ella misma el Mesías. Así intentan confundir la evidencia que ofrece el Antiguo Testamento. Pero cuando llegan a Miqueas 5:2, encuentran que la predicción es tan clara y definitiva que no pueden esperar deshacer el nudo. Por lo tanto, sacan la espada de la crítica superior y cortan el nudo gordiano. Tienen que buscar eso del nudo gordiano en los buscadores de internet para que puedan entender la referencia, ¿no? Ellos niegan el hecho histórico de que Jesús nació en Belén, pues simplemente sacando su espada y cortando el nudo. Ya digo, cuando consulten la historia, entenderán el porqué de la referencia. Y esto que han hecho, pues es la actitud, es la conducta de la desesperación, sin la más mínima base histórica sobre la cual fundamentar su atrevida afirmación. Declaran que Jesús nació en Nazaret de José y María. Así lo hacen Fleiderer, Bowser, Oscar, Holtzman, Schmeidel, Soltau, Ursener, el profesor G.F. Moore y muchos otros como ellos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de Mateo y Lucas para Belén como el lugar donde nació nuestro Señor? El esfuerzo por situar el nacimiento de Jesús en Nazaret es una contradicción directa de estos dos escritores inspirados y de las repetidas declaraciones de los primeros escritores cristianos. Las maravillosas circunstancias que fueron tejidas por la providencia de Dios para causar que el nacimiento de Cristo tuviera lugar en Belén, a pesar de que José y María vivían en Nazaret y el Mesías luego fue criado allí, se expresan con tal sencillez y poder de énfasis y con tal notable independencia en los detalles que solo negando el testimonio tanto de Mateo como de Lucas se puede transferir el nacimiento de Cristo de Belén a Nazaret. Además, no se puede ofrecer ninguna razón concebible para esa transferencia, excepto la determinación de los incrédulos de negar la deidad de Cristo y las declaraciones de los escritores del Nuevo Testamento. Es significativo que la negación del nacimiento en Belén siempre se asocie con la negación del nacimiento virginal. Mateo no describe la residencia temprana de José y María en Nazaret, pero es muy claro y explícito al declarar que el nacimiento de Cristo tuvo lugar en Belén. Lucas no registra la huida a Egipto, pero explica las circunstancias exactas que hicieron que José y María vinieran de Nazaret a Belén y de la manera más enfática declara que el nacimiento del Mesías ocurrió en un pesebre en Belén. Los milagros que rodearon el nacimiento concentran la atención de los siglos en el hecho de que Jesús nació en Belén. Así, Dios enfatizó el cumplimiento de la predicción que había ofrecido a través de su profeta Miqueas. La llegada de los Reyes Magos, la consulta de Herodes al Sanedrín sobre dónde debía nacer el Cristo, la estrella milagrosa que señalaba la casa donde yacía el niño, la matanza de los niños y el cumplimiento de la profecía del llanto de Raquel por sus hijos, dan repetido énfasis en el relato de Mateo al hecho de que Cristo nació en Belén. Lucas proporciona una cadena de evidencia completamente diferente que apunta a Belén tan claramente como lo hizo aquella estrella. El edicto de César Augusto y la descendencia lineal de José y María de David. Las circunstancias peculiares del nacimiento de Jesús en un establo, la revelación de los pastores y su visita a Belén. De hecho, James Orr argumenta poderosamente en contra de la agrupación de críticos que intentan afirmar que todo este testimonio es mera invención por parte de cristianos que buscan hacer de Cristo un Dios. Porque dice James Orr, dada entonces una facultad o disposición para la invención, se podría pensar que es fácil explicar cómo se buscó cuna o una cuna para Jesús en Belén. Pero hay una dificultad obvia. El pasaje, se refiere él a Miqueas 5:2,
podría sugerir un nacimiento en Belén, pero ciertamente no sugeriría el tipo de nacimiento que hemos descrito en Mateo y Lucas. La profecía en Miqueas habla de un príncipe, un gobernante, que sale de la ciudad de David. Cuán diferente es la imagen presentada por los dos evangelistas del humilde niño arropado en un pesebre, porque no había lugar para él, ni hablemos de un palacio, ni siquiera en la posada común donde se quedaba, como dice su definición o su expresión, todo el mundo. La profecía se cumplió en la buena providencia de Dios, como nota Mateo, pero no se cumplió de la manera que la imaginación humana, trabajando sobre las palabras del profeta, habría concebido naturalmente. Es la historia una que la imaginación humana, dándole rienda suelta, habría ideado para la llegada del Mesías. Y cierro comillas ahí porque todo esto fue la cita del señor James Orr en su libro El nacimiento virginal de Cristo. Y es muy interesante lo último que dice aquí James Orr, y es que si hubiera sido el nacimiento de Cristo registrado por una persona o por personas que no estaban inspirados, y viendo las palabras de Miqueas, oye, un gobernante, una persona poderosa, un rey, va a nacer en Belén, pues habrían buscado una forma de describir un nacimiento a la altura de su realeza. Pero debido a que estos hombres, Mateo y Lucas, se están escribiendo por inspiración del Espíritu Santo y solo pueden reportar los hechos según la verdad, pues cuentan las cosas tal cual. Y en la forma en la que registran que nació Jesús, muestra que definitivamente ellos estaban contando la verdad y no estaban intentando maquillar o hacer más bonita la narrativa. Pero ahora, hablando de Mateo y Lucas, pasemos a hablar un poco acerca de Juan y el silencio de Juan respecto al nacimiento de Jesús. El hecho de que Juan registre la declaración de los fariseos de que Jesús no podía ser el Cristo porque era de Galilea en lugar de Belén, y que no refute su argumento, es decir, Juan no refute el argumento de los fariseos, es utilizado por los críticos en un intento vano de argumentar que Juan no estaba de acuerdo o no sabía que Cristo nació en Belén. Este es el mismo tipo de argumento que intentan presentar contra el nacimiento virginal, que Juan tampoco lo registra. Juan no tenía que volver a mencionarlo. Ya había sido registrado por Mateo y Lucas. El hecho de que los fariseos ignoraran el nacimiento de Jesús en Belén o que no lo admitieran no contradice los hechos acerca del lugar del nacimiento de Jesús y los eventos milagrosos que lo rodearon, así como su negativa a aceptar sus milagros no debe ser considerada como prueba de que nunca ocurrieron. No es más sorprendente que Juan no se detuviera a insertar una declaración y un argumento contra el ataque de los fariseos en Juan 7, 41 y 42, que el hecho de que Mateo tampoco intentara una defensa de la conducta moral de Jesús al registrar que también ellos, es decir, los fariseos, lo acusaron de que era un hombre comilón y bebedor de vino. Lo registra Mateo en el capítulo 11, versículo 19. No era necesario en ninguno de los dos casos insertar una defensa. La refutación se encontraba en la superficie de las narrativas del Nuevo Testamento. Una de las cosas más asombrosas en el Nuevo Testamento es la forma en que el Evangelio de Juan confunde continuamente a los incrédulos modernos, tanto por lo que Juan afirma como por lo que omite. Según su teoría radical de que estos libros se fueron desarrollando poco a poco y no es que fueron revelados por el Espíritu Santo, dentro de esa teoría, la creencia de que Jesús nació de una virgen y nació en un lugar que cumplía la profecía del Antiguo Testamento y que de hecho era el Hijo de Dios, pues creció a través de acumulaciones graduales e incrementos de afirmaciones hasta que supuestamente los cristianos llegamos a inventar esto. La lógica de esto en realidad exige que el Evangelio de Juan, que fue escrito mucho más tarde que los demás, debería ser el más explícito y más enfático sobre todos estos puntos. Por el contrario, Juan ni siquiera menciona directamente el nacimiento virginal o el nacimiento en Belén. Es muy contundente en sus afirmaciones sobre la deidad de Jesús, pero aporta evidencia que en su mayor parte son diferentes y completamente independientes de los otros relatos. Juan presume los conocimientos de Mateo y Lucas por parte de sus lectores y con una independencia divinamente inspirada dedica el magnífico prólogo o introducción de su evangelio a la preexistencia de Cristo en lugar a su nacimiento como humano.
no necesitaba volver a decir que Jesús nació en Belén. Él enfatiza el hecho de que cuando Jesús nació en este mundo, no fue el comienzo de su vida o su existencia, sino un cambio de estado, pues el Hijo de Dios vino a la tierra desde el cielo, donde había existido en una unión inexplicable con Dios desde toda la eternidad. Hasta aquí, mis amados hermanos, esta segunda sección, el lugar del nacimiento de Jesús, y también pues dando fin a la lección que teníamos preparada para esta noche, rogando a nuestro Dios que bendiga grandemente a todos los que han sacado este tiempo para estar esta noche aquí, pero también bendiga grandemente a los que luego apartarán también un tiempo para ver, y no solo ver, por favor, para darle me gusta, y no solo me gusta, sino también para compartir el video en sus redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, donde usted pueda recomendarlo, se lo agradecemos. Eso hace que la red de YouTube empiece a sugerir el video a más y más personas. Así que cuando la persona ponga algo referente, y sobre todo para este tiempo, algo referente a la Navidad o Natividad o el nacimiento de Cristo, pues le va a salir nuestro video. Mientras más personas le den me gusta. Cuando lo comparta, por favor, dígale lo mismo a la persona. Oye, si te gusta, dale me gusta. ¿Sí? Si te gusta, dale me gusta. Comenta también, es muy importante el comentario porque hace que YouTube, otra vez, al ver que hay mucha interacción, que hay seguidores que están viendo, seguidores que están comentando, entonces él lo que hace es, oye, esto le gusta a la gente, vamos a promocionarlo, ¿verdad? Y así hace que el mensaje llegue a muchas más personas. Así que los dejo con este mensaje y con todas las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Buenas noches.